Bienvenidas y bienvenidos. El Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro les presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado historiador Jorge Berrueta. Jorge, se van a cumplir 200 años de Carabobo y Carabobo es una lección permanente no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica y para el mundo. En buena medida para el mundo. Carabobo tiene toda una trayectoria. Para llegar a Carabobo transitamos por una serie de situaciones que nos condujo el proceso histórico desde el 19 de abril, el 5 de julio, la Primera República, los fracasos de esa república, la venida a tierras de América y a Venezuela, concretamente el general don Pablo Morillo, unos 10.000, 12.000 hombres, 60 y tanto de naves de guerra, en fin, una situación bastante difícil. Previo a Carabobo nosotros tenemos dos acontecimientos en uno solo, que nosotros lo estudiamos en la historiografía, como bien lo sabes, y lo saben todos quienes nos están viendo, el armisticio y la regularización de la guerra. Fueron dos tratados, pero se trabajan generalmente como uno solo. ¿Qué significó el armisticio para el proceso de la guerra nacional de independencia que se adelantaba en Venezuela? Para Venezuela y para la lucha en la América por su liberación. Sí, fíjate, ¿no? Yo soy de los que piensa que siempre esos hechos del pasado, que de alguna u otra manera alguien pudiera pensar que están muy estudiados, siempre nos dan ideas, ¿no? En la medida en que nos volvemos a acercar a ellos y hacemos relectura a la luz de nuevas investigaciones que hayan aportado cualquier cantidad de historiadores que han ido avanzando y profundizando en algunos de estos temas, ¿no? Pero siempre tienen nuevas cosas, nuevas relecturas que hacer, incluso desde otros campos de conocimiento. Fíjate, ¿no? Uno pudiera tener una mirada de Carabobo desde las ciencias de la información, ¿no? Desde lo que es el manejo de eso que con los años se llamó guerra psicológica y muy recientemente operaciones de información. Y es donde uno se consigue con elementos de lo que es lo estratégico dentro de lo que fue nuestra guerra de independencia, que no fue fácil llegar a ese armisticio y tampoco llegar a Carabobo, entendiendo que es una población altamente, o una población en la que a pesar de la guerra y ese enemigo común, dentro de ella misma, bueno, subyacen una cantidad de problemas sociales profundos, de siglos heredados, de odios unos con otros, ¿no? Y no fue fácil ir lidiando con eso, sobre todo de la mano del sector que liderizó esa independencia, ¿no? Y es donde uno propone una relectura del Libertador y de otros próceres de la independencia, una relectura de los documentos, de la contextualización histórica de esos documentos, y es donde uno va hilando el contexto estratégico de esa documentación. Llegar al Tratado de Regularización de la Guerra, bueno, yo sé que se ha abordado mucho, es hablar de saber aprovechar el momento histórico, ¿no? Se está dando una revolución de carácter republicano en España, hay como que se abre otro frente, porque realmente genera un conflicto para la sociedad española de estar luchando contra una república en defensa de la monarquía, y en el propio centro del imperio se sucede una revolución de carácter republicano, la famosa Revolución del Riego. Entonces, se les abre un frente hacia la espalda. Y en ese escenario, cuando releemos las fuentes que hay sobre nuestra historia de la independencia, y sobre todo releemos las fuentes que nos quedaron como trofeo de guerra, que es toda esa documentación que generó el bando realista y que no pudieron ser sacados, sacaron muchos documentos cuando se retiraron, cuando se replegaron al final de la guerra, pero mucha de esa documentación también quedó resguardada por ese Estado naciente republicano. Y cuando tú cruzas las dos informaciones te das cuenta de que tan necesario era para el ejército realista avanzar hacia un armisticio
que les diera tiempo para recomponerse y entender cómo se iba a dilucidar el problema en la propia metrópoli, pero también para los republicanos el tener un espacio para afinar cosas desde el punto de vista militar, el tema de la unidad militar bueno, fue un problema que nos acompañó durante todo el proceso de guerra y que bueno, uno entiende que desde Angostura, desde esa posibilidad, entre el 17 y el 21 se pudo consolidar un ejército para la guerra y un Estado para la guerra. Entonces, en ese contexto, también del lado republicano nos hacía falta firmar un armisticio. Pero fíjate, cuando tú lees toda la evolución de lo que fueron las discusiones para llegar a ese armisticio, hay un pequeño detalle, yo sé que tú lo conoces, pero quizás quienes nos escuchan no se han pasado por esta idea, y que, bueno, el Libertador daba por sentado de que los españoles estaban tan interesados en firmar ese tratado que cualquier cosa que colocáramos ahí, ellos no la iban a objetar. Y una de esas cosas que se colocó, que es un pequeño detalle y que uno enmarca en lo que es lo que llamaríamos hoy una operación de información, es ese artículo que permitía que los ciudadanos de un sector del país, los que estaban en las zonas republicanas, pudieran pasar a las zonas realistas y viceversa, entendiendo de que, bueno, habían familias, había amistad, había hermandad, y bueno, en parte el tratado, la regularización de la guerra buscaba un acercamiento de la familia, pues, de ese componente, ¿no? Y ahí es donde está la picardía de permitirle que en ese cruce de uno o a otro sector se permitiera que la gente hablara con libertad. Pequeño gran detalle. Y fíjate, esto te lo digo porque, claro, a uno le genera la suspicacia, bueno, ¿y por qué agregar esto, no? Y es donde tú ves más adelante los papeles del sector español del año 21, donde ellos dicen, oye, el tratado fue, entre otras, una estocada final para nosotros, y sobre todo esa cláusula, porque ellos en un principio pensaron, se desmoronó la república, porque el grueso de la población pasó de la zona republicana a la zona realista. Y ellos dijeron, bueno, hay una desbandada de toda esa gente, se cayó la república, ¿no? Y esa gente llevaba el objetivo de convencer al hermano, de convencer al amigo, al primo, al abuelo, al sobrino, a la madre, a la familia, de que esa guerra había que ponerle un punto final. Por eso es que tú ves que cuando se inician las hostilidades, se inician, fíjate, qué interesante, se inician es del lado, en las zonas del país que estaban bajo control realista. Y es donde tú vuelves sobre las fuentes realistas y te das cuenta que en los informes ellos primero no entienden qué pasa. Oye, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasó a la gente? Cambió de pensar de un día para otro, ¿no? Y es que hay un oficio, un informe muy dramático del coronel Pereira, el jefe de operaciones del ejército realista en la provincia de Caracas, ¿no? Escrito de la Torre, palabras más, palabras menos, aunque esos informes cuando tú ves que pasan 2 páginas haciéndole odas al rey y tú dices viene algo fuerte. Y él, para cuidarse de ese algo fuerte, porque es algo que le puede costar su vida, ¿no? Empieza a hacer todas esas odas, invocaciones, y etcétera, ¿no? Y básicamente lo que dice ahí o le reconoce a De la Torre es que aquí en Venezuela ya no había nada que hacer, que no cuenta con un solo individuo que dé noticias del enemigo y que inclusive sus fuerzas en los caminos se ven enfrentados por grupos de mujeres, niños, ancianos que los atacan. Y entonces la tropa no sabe cómo reaccionar, o sea, se sienten en un país extraño, se sienten enemigos de esa población. Eso que estás narrando, Jorge, nos estás dando a conocer, ¿en qué nos sirve hoy? Porque la historia sirve para conocer a partir del pasado, explicarnos y comprender parte del presente y abrir camino. Hoy, porque tú decías ahora del momento histórico, y Bolívar tenía conocimiento de la historia. Claro. Y conocía lo que estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, en América. Y supo esperar los momentos fundamentales de la política internacional. Hoy,
en el proceso político venezolano, en la revolución venezolana, en la revolución bolivariana, ¿eso tiene alguna semejanza, alguna importancia, tiene alguna similitud? Oye, fíjate, ¿no? Yo lo veo desde la perspectiva de la unidad, ¿no? O sea, sinceramente, realmente, yo sé que, bueno, usted lo maneja, pero quienes nos escuchan quizás no, por la forma como se ha narrado la historia de nuestra independencia, ¿no? Pero cuando volvemos a los documentos y revisamos tanto los documentos patriotas como las fuentes realistas, es donde uno se da cuenta lo que costó consolidar la unidad del pueblo venezolano en esa guerra. O sea, la sociedad venezolana quedó partida en dos grandes bloques: blancos, pardos, negros, indios, a favor de la república, y blancos, negros, pardos, indios, a favor de la monarquía. O sea, prácticamente hasta cierto punto, tú ves ahí, bueno, alguien pudiera, bueno, y hay historiadores que han hablado de una guerra civil, dentro de una guerra contra un imperio. O sea, nuestro objetivo de guerra era consolidar la independencia de España, y nos enfrentábamos a España en tanto el imperio colonial, pero la guerra a lo interno, parte de la población nacida acá no creía en esa república, y no creía por algo que es que no había sido formada para ser republicano. Fíjate, yo siempre digo que nuestra independencia nació de la idea de unos pocos que tuvieron la fortaleza, el ingenio de hacer de esa idea de unos pocos la idea de muchos, y eso ha estado presente a lo largo de nuestra historia. El caso de los revolucionarios del 4 de febrero, aquel famoso, aquella cita en el Samán de Güere, ¿no? Eran un grupo, un puñado de soldados los que estaban ahí. Fíjate tú cómo esa idea de unos pocos se convirtió en la idea de millones de personas, incluso no solamente venezolanos, porque la idea del bolivarianismo y de esa revolución bolivariana se expandió por todo el continente, y hasta otras latitudes llegó esa idea, ¿no? Y nuestra Constitución fue estudiada en varios países y sigue siendo referencia en muchos adelantos. Y tan importante es para un proceso político, sobre todo como el que levantamos hoy en Venezuela, la unión cívico-militar. Exacto. Porque hubo unión cívico-militar en el proceso de hace 200 años. Sí, sí. Y hoy la hay. Es tan determinante, es decir, sin esa unión el triunfo no será posible, ¿o sí? Fíjate que ese es el gran ejemplo y parte del legado de Carabobo y de la Guerra de Independencia, ¿no? Que primero esa idea de unos pocos lograron hacerla la idea de muchos, ¿no? Y en ese proceso, que no es fácil, hoy en día quizás es fácil entenderlo. Por eso yo digo que no hay excusas, no tenemos excusas para consolidar la unidad actual de los venezolanos, porque las diferencias de aquellos venezolanos del siglo XIX esas heridas estaban muy, muy cercanas. El odio del negro hacia el blanco, del blanco hacia el negro, del indio con el negro, del negro con el indio con el blanco. O sea, eso fue todo un todos contra todos. Esa lucha social encarnizada, la guerra de colores, como la llamó el Libertador, no fue fácil para ellos amansar ese ganado bravío, como decimos, y no solamente eso, sino que hacerle entender que esa guerra no podía hacerse por separado y que tenían que integrarse. De verdad que la gran proeza, para mí, en lo personal, la gran proeza de nuestros héroes, de nuestros libertadores, de la mano de Simón Bolívar, fue lograr la unidad nacional, ¿no? Y bueno, y fíjate, se logró desde Angostura, 1817-1821, donde el mismo Libertador en varias de sus cartas refiere que ese sueño se había alcanzado en ese espacio, ¿no? Se logró consolidar, pero él también reconocía que bueno, el motor que motivaba eso era la guerra, y la esperanza de esos otros sectores de que después de consolidar esa guerra pudieran ser ellos ser considerados ciudadanos, tener acceso a los privilegios que también aspiraban los blancos criollos. O sea, no fue fácil. Entonces la Venezuela de hoy, ¿no? De la mano de todo este bombardeo, de toda esta guerra psicológica que tenemos desde los años 50 para acá, que se viene denunciando, y donde tenemos aparte de la población lamentablemente alienada, afectada, tenemos que reencontrarnos con la historia. Y Carabobo es un espacio precisamente
Es lo que uno ve la historia como antídoto, ¿no? Ese elemento que nos identifica, que nos reencuentra con lo que somos, con lo que hemos sido como pueblo, y en la medida en que nos reencontramos con eso, echamos el miedo a la espalda y volvemos como ayer a unirnos y bueno, a entender que nuestro país, solo es posible consolidarse y consolidar su soberanía y fortalecer su Estado-nación, todos integrados bajo un mismo objetivo nacional. Pero Jorge, oyéndote, voy escuchando lo que dices y tratando de ir al fondo, se puede deducir entonces que nos falta, la guerra se plantea en la Guerra Nacional de Independencia, en su primer tiempo, se plantea a partir de Boves, como una lucha de castas y colores. Sí. Bolívar logra sacarla de ese enclaustramiento y plantearla como una guerra internacional. Y la enfoca y la conduce. Y además su palabra le va dando un matiz totalmente distinto y va haciendo una pedagogía, para decirlo de alguna manera. Así. ¿Será que en este proceso de la revolución bolivariana nos falta hoy una pedagogía de la revolución por la libertad y por la soberanía? ¿Será que todavía nuestros textos, nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje está enclaustrado y anclado en la enseñanza que las oligarquías establecieron para la población venezolana desde décadas pasadas y todavía no hemos entendido que se necesita una educación y una pedagogía para el proceso libertario? Sí, fíjate que a pesar de los avances que se han hecho, lo hemos hecho todo enmarcado dentro de un proceso pacífico, no imponiendo nada, sino discutiendo con la conversa, con la investigación, ampliando estos temas para que lo que se vaya a replantear sea con base a una investigación, vamos a decir, histórica fundamentada, pues, ¿no? Y siempre integrándonos, ¿no? Porque nuestro objetivo acá es avanzar hacia, primero, entendiendo que hemos sido, que nuestra, fíjate, nosotros logramos, o esa generación de la independencia, logró en parte cortar ese vínculo colonial mental, ese proceso de socialización por el cual los ciudadanos del siglo XIX se formaban para ser súbditos del rey. Eso se trastocó por la idea de esos pocos que hicieron la idea libertaria, la idea de millones, ¿no? En el marco del proceso bolivariano, tenemos una situación parecida. En tanto, desde los años 50, nuestra población ha sido bombardeada psicológicamente, y no lo digo yo, lo dicen exdirectores de la CIA que han escrito sus memorias, que han confesado ahí que no solamente Venezuela, todos los países del mundo han sido víctimas de todo un experimento de transculturización, de alienación. Es decir, que ese ejército invasor está dentro de cada país. Es la gente que mentalmente se asume más defensora de los derechos, parece mentira decir esto, se asume más defensora de los derechos norteamericanos que de los propios derechos de su propio país. Es lo que hemos experimentado en Venezuela. Que eso es el punto culminante de una potencia dominadora. Exacto. Cuando el dominado ama al dominador, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, fíjate, ¿cuál fue el primer reto después de consolidar Carabobo y consolidar nuestra independencia? Crear una formación, una historia republicana. Necesitábamos formar republicanos. Hoy en día, frente a esta situación que está denunciada desde los años 50, se viene denunciando estas situaciones y de paso reconocida por quienes dirigieron esos planes de alienación, de transculturización, de guerra psicológica, reconocido por ellos. Nosotros necesitamos reencauzar una historia como antídoto para ese proceso de transculturización y para reorientar un proceso bolivariano, revolucionario y republicano. O sea, nosotros ahorita, fíjate, los ataques que se hacen es dirigido a destruir nuestro Estado-nación. Por eso tú ves que el elemento histórico, el elemento cultural es víctima del ataque, ¿no? Pero bueno, nuestra historia con nuestra producción histórica, con todo y las debilidades que ha tenido, ha permitido también formar a buena parte de la población afianzada en sus raíces históricas, ha permitido
consolidar, pero en este escenario actual necesario es que nosotros, que nuestra producción histórica, ¿no?, haciéndole homenaje 200 años después de Carabobo, se encamine a una consolidación, ¿no?, de esos procesos por los cuales cada uno de nosotros nos hacemos parte del grupo, parte del país, lo defendemos, lo hacemos grande y bueno, estamos siempre un paso al frente y rompemos con esta cadena peligrosa que atenta contra la misma nación donde tenemos, yo siempre lo pongo como la paradoja del zombie, ¿no? Los gringos son expertos haciendo películas de zombies, pero esas películas de zombies tienen un doble sentido. Los zombies son todos los ciudadanos del mundo que han caído víctimas de la cultura norteamericana y que son capaces en determinado momento, cuando llegue el día, de defender no a los intereses de su país, sino a los intereses norteamericanos. Así es. Jorge, nos encontramos en un proceso en Venezuela y en Latinoamérica, con todas las circunstancias de un proceso de liberación, la dialéctica, sí, la ley del péndulo. No es lineal, no está claro el panorama, aunque la táctica se vaya moviendo, en algunas ocasiones la estrategia no está diáfana ya. En Venezuela se inició un proceso que se ha extendido por nuestra América, con algunos reconocimientos en otras partes del mundo. Para llegar a Carabobo se desarrolló una campaña. Entonces nosotros hablamos de Carabobo, la campaña de Carabobo, la batalla de Carabobo, pero después de Carabobo esa campaña no murió ahí porque esa campaña se fue al sur. Así es, fíjate, ¿no? Parte de toda esa estrategia que se inicia en el año 20, en 1820, y que tiene momentos clave, uno de esos, la firma del Tratado de Regularización de la Guerra, que como te digo, nos dio tiempo para afinar cosas dentro de la organización militar, pero también nos dio tiempo de afinar cosas en cuanto a la formación y al discurso que esos republicanos iban a llevar como pequeños caballos de Troya hacia las zonas republicanas, ¿no? Ese discurso, por eso la necesidad de conformar un Estado republicano desde Angostura. Era la posibilidad de decirle a los que vivían bajo el amparo de la República que era posible gestionar y vivir bajo el amparo de una república para que lo llevaran como referencia a ese otro sector del país, ¿no? Pero fíjate, es ahí donde tú, cuando se inician las hostilidades y se inicia todo el proceso se reanuda la guerra, pues, ¿no? Es donde tú observas los elementos por los cuales se activa esa campaña de Carabobo, que es una guerra básicamente o una campaña, mejor dicho, básicamente de estratagema. Y ahí los venezolanos esos venezolanos del año 21, de verdad que, como decimos en criollo, se lucieron, ¿no? Porque hicieron del estratagema su gentilicio, ¿no? Y lo heredaron a todos nosotros. El estratagema es el arte de hacer creer a la otra persona lo que tú quieres que crea, ¿no? Y ellos lo lograron el año 21 porque esa campaña fue una campaña de fintas, de engaños, de distracciones, la famosa distracción del general Bermúdez, la distracción de Carrillo, la distracción del coronel Reyes Vargas, que se había venido a la fila republicana y participó de toda esa estrategia, pero más que una estrategia del estratagema, fíjate, el mismo caso de Urdaneta, que en nuestra historia se dice, oye, los zulianos no llegaron a Carabobo porque Urdaneta se enfermó, y cuando tú revisas las listas de comisaría de las tropas que estuvieron en Carabobo, ves que la tropa de Urdaneta estuvo ahí. Claro, Urdaneta no estuvo porque su misión era, primero, decir que estaba enfermo en Lara y dejarse ver para que el enemigo, oye, no, él está ahí, pero claro, el enemigo no sabía que la tropa que él comandaba ya la había movilizado hacia Carabobo. Entonces, ese año 21 fue un año de engaños de guerra, de estratagema, de hacerle creer al enemigo, al español, lo que se configuró desde como planificación militar desde el Estado Mayor de la Guerra republicano. Bueno, fíjate, tú estás planteando allí una estratagema y unos actores en Carabobo hace 200 años.
cuáles son esos grandes actores hoy y cuál es la estratagema que nosotros vamos desarrollando, porque el pueblo tiene que saber que estamos en una situación, no nos va a durar este proceso toda la vida. ¿Cuál es la estratagema que nosotros vamos desarrollando y cuáles son los actores fundamentales? Porque a lo largo de este proceso, bueno, el mismo proceso ha definido no una línea, una recta, sino un proceso, una estrategia ya. ¿Cuáles son los actores y cuál es esa estratagema? Porque debemos tener presente que esa estrategia está relativamente cercana. Sí, fíjate que en lo personal, ¿no? El gran actor del año 21 es el pueblo, es el propio pueblo venezolano, y como te decía, uno lo intuye y lo sabe al leer los mismos informes de los oficiales españoles, que se encontraron un inicio de las hostilidades donde en las propias zonas republicanas la población ya no estaba haciendo nada, como ellos lo dicen, en su favor. La misma gente se les rebelaba. Aquí en La Pastora, en Caracas, hay casos donde las mujeres cuando pasaban las tropas les echaban agua caliente desde las ventanas. O sea, la gente se les había sublevado en las propias zonas republicanas. Y hay un caso bien interesante que uno siempre, que está narrado en un informe, es un informe de un oficial realista que está en La Guaira, escribiendo el informe desde el barco salvándose de La Guaira. Y resulta ser que tú estás leyendo y uno entiende, bueno, ya habían llegado las tropas republicanas, habían tomado La Guaira y bueno, esta gente está evacuando, ¿no? Pero cuando él en su redacción llega y confiesa que quienes lo sacaron de La Guaira no fue el ejército republicano, fue el pueblo de La Guaira que se obstinó de ellos y con palos, machetes, con cuantas cosas piedras pudieran tener en la mano, los desalojaron. De hecho, él relata que cuando ellos están en el barco, él vio en la loma cuando venía el ejército republicano. O sea que aquí ya esa unión entre pueblo y fuerza, de verdad, por eso te digo que el gran protagonista es el pueblo, que entendió que había un enemigo común en la guerra y que ese enemigo era el imperialismo, el imperio español, y que existía la posibilidad, con todos los errores y las posibilidades de lo que podía deparar el futuro con esa llamada república, era la posibilidad de construir algo distinto, y en esa posibilidad la de avanzar hacia la consolidación de los derechos civiles que aspiraban muchos de los sectores. ¿Nuestro Carabobo está cerca? Bueno, lo vivimos a cada día, Muchísimas gracias, Jorge de Rueda. Gracias, profesor. Gracias a todos ustedes por estar allí.